Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y hoy vamos a seguir con la pregunta que lanzamos la semana pasada sobre cómo podemos saber que Dios existe. Claro, es una pregunta grande y hay muchas cosas que podemos ver, pero hoy vamos a enfocarnos en tres preguntas. Y entonces, tres preguntas que al contestarlas ya vemos que la respuesta apunta a la existencia de Dios. Entonces, hoy vamos a empezar leyendo un salmo, que esto es el Salmo 19. Entonces, aquí dice al principio, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces ahí, desde el principio, vemos que la creación, los cielos y la tierra, cuentan de la gloria de Dios. O sea que en la creación vemos la realidad de la existencia de Dios. Después en Romanos 1 dice que las cosas invisibles de Dios se ven en la creación. Y veremos ese pasaje al final. Pero ahí vemos desde la palabra de Dios que dice que podemos ver que existe. Sí, podemos también estudiar la Biblia y ver las evidencias, pero claro, si estás viendo este vídeo y no eres un creyente, igual dices, pero Dan, estás haciendo un círculo ahí. Porque claro, un libro de hadas puede dar evidencia de hadas. Bueno, eso es otro tema, pero de acuerdo, igual se puede entrar en un círculo. Yo diría que es una tontería descartar la Biblia, porque así, de libros de la historia también conocemos figuras o personas en la historia. También en la Biblia podemos conocer a Dios, pero hay evidencias fuera de la Biblia también. Eso es lo que dice este salmo, que podemos ver a la creación, al mundo entero, y ver que hay evidencia de la existencia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este trozo del Salmo. Entonces nos dice que podemos ver la creación, podemos ver que hace falta un creador. Entonces la primera pregunta que quiero lanzar vamos a decir que es la pregunta de causa. En la ciencia hay una ley de, a ver si lo digo bien en castellano, la causalidad. Que cada cosa que cambia, la definición es que cada cosa que empieza o que cambia en la naturaleza tiene que tener una causa. Algo que lo empuja, algo que lo causa. O sea, entonces al ver un cambio, al ver una planta en el jardín crecer, tiene que haber una semilla. Puede ser que un animal trajo esa semilla, puede ser que yo la he plantado, puede ser que el viento ha soplado y ha llevado esa semilla hasta ahí. Pero tiene que haber una causa. En ningún momento vamos al campo y decimos, pero ¡wow! Mira qué cacho árbol ha aparecido de la nada. O tenemos un patio pequeño en la casa y de vez en cuando nos sale un árbol. Que claro, nosotros no tenemos tierra como para tener un árbol.
Entonces, nosotros no lo pusimos. Pero decimos, mira, es que ha habido un animal aquí que ha traído esta semilla y por eso ha salido. Porque sabemos que cada cosa que cambia en la naturaleza tiene que tener una causa. Entonces puedes imaginar, ahora voy a subir 2 fotos. Entonces puedes imaginar que tú entras en tu casa, entras en la cocina y ahí en la mesa está ese bizcocho de chocolate. ¡Buah! Mira, ¡buah! Ya me entra un hambre impresionante ahora mismo a ver esa foto. Pero, ¿quién va a decir, ¡guau! Mira, eso ha aparecido de la nada? Claro, nadie va a decir eso. Entonces, claro, la pregunta que va a entrar en mi mente es, ¿quién ha hecho ese bizcocho? Mira qué bonito es. Uf, ni tengo ganas de comérmelo. Pero claro, en la mente se sabe que ese bizcocho ha tenido una causa, que no simplemente ha aparecido de la nada. Y lo mismo, la otra foto. La otra foto. Entonces ahí, ese móvil que está ahí en el suelo. Entonces claro, en algún momento alguien va a caminar por ahí y va a encontrar ese móvil. Una vez nosotros caminando en la montaña, por un sendero, encontramos un móvil. Y el pensamiento que entró en nuestras mentes no era, ¡wow! Es que los minerales estaban aquí juntos y la temperatura perfecta y todo llenó a ser y una fuerza vino y ¡pua! Ha aparecido. No, nosotros sabíamos que ese móvil tenía una causa que para producirlo. Entonces es lo mismo con lo que vemos en la naturaleza. No puede empezar de nada. Tiene que tener una causa. Cada cosa que empieza o que cambia tiene que tener algo que lo empuje. Eso es una ley de ciencia. No es algo que viene de la Biblia, es de ciencia. Entonces lo mismo, al llegar al principio, entonces incluso con el tema del Big Bang, entonces ese cambio tiene que tener una fuerza detrás que la causa. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cuál es esa causa? Entonces, igual dices, mira, Dan, pero tienes un problema porque entonces, ¿quién o qué causó a Dios? Es que la ley dice un cambio o algo que ha comenzado. Dios, para ser Dios, primero no puede ser creado, y eso enseña la Biblia, ni tampoco puede ser que tiene un comienzo. Y la Biblia enseña que Dios es eterno. Y realmente para ser un Dios, tiene que ser eterno, sin comienzo y sin final. Y para tener un creador que crea el tiempo y espacio y todo lo material, tiene que estar fuera de eso. Entonces, si no existe, por ejemplo, el tiempo, no puedo estar dentro del tiempo y crear el tiempo. O si no existe el espacio, no puedo estar dentro del espacio y a la vez crearlo. Eso es ilógico, es imposible. Entonces, para empezar algo nuevo, tiene que haber una fuerza, o en este caso yo diría un ser que existe fuera del tiempo, fuera de espacio, fuera de lo material. Entonces la primera pregunta es eso, es la pregunta de la causa. ¿Cuál es la causa de todo lo que hay?
la respuesta apunta a Dios. Y entonces nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y después vemos en el versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. O sea, declara el orden y la sabiduría y el diseño. Entonces la segunda pregunta es eso. Es la pregunta del diseño. Porque claro, es preguntar cómo ha llegado todo a tener tanto detalle y orden. Y cuando empezamos a mirar y examinar las cosas que existen en la naturaleza, en nosotros, los seres humanos, en el mundo de los animales, en las plantas, en el espacio, en las leyes de ciencia, ya cada vez más vemos orden. Y vemos orden que ha tenido que llegar a actuar en un momento. No es que ha podido cambiar durante mucho tiempo. Y entonces ha tenido que empezar a la vez. Por ejemplo, un ejemplo. Y hay millones de ejemplos en el mundo natural que cualquier científico puede confirmar. Por ejemplo, en nuestra sangre. Hay factores en nuestra sangre, hay como, no sé si son 13 o 15 factores que tienen que funcionar correctamente para que la sangre funcione y hace su función. Si falle uno, puede costarnos la vida. Pero ¿cómo puede llegar un detalle tan pequeño que ni se ve a actuar y funcionar en un momento? Y eso solo es una cosa. Después se puede ver cosas como ADN, como cosas que dices, mira, es imposible. Aquí subo 2 fotos. Si estás en España viendo este vídeo, igual son fotos conocidas. Y, nadie ve estas imágenes y dice, mira, ahí había un cacho roca, un cacho piedra, y vino el agua y el viento y formó, de repente ya apareció estos edificios. Nadie dice eso. Si yo lo digo, si salgo a la calle y lo digo, claro, el mundo va a decir, pero Dan ya es un loco. Bueno, igual lo dicen, pero por otras cosas. Pero, claro, ya se ve que el diseño de estos edificios requiere un diseñador. Entonces vamos a ir ya a otro paso, ya otra imagen. De algo que a mí me gusta, los ladrillos de Lego, que a mí me gusta construir cosas así. Tengo que admitir que soy niño pequeño de corazón. Y entonces ahí, a mí siempre me gustaba ya separar los colores. Por ejemplo, con esta casa. Entonces el blanco está con blanco, rojo con rojo, azul con azul. Y en esta casa hay igual como 200 ladrillos o piezas. Entonces puedes imaginar que yo desarmo todo, lo pongo en una caja y echo todo a la mesa. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que todo salga primero con los colores separados? Simplemente que estén ahí en la mesa con los colores separados. Es muy complicado que salga así. Pero igual tienes mucha fe y dices, si lo intentas suficientemente, igual salga. Vale, de acuerdo. Yo diría que tengo que pasar mucho tiempo. Pero
quizás que hay una posibilidad en millones. Vale, ahora vamos a imaginar que con esos 200 ladrillos que sigo echando, ¿cuáles son las posibilidades que salgan exactamente en esa imagen? Ya con los ladrillos juntados y la casa construida, con 200 ladrillos. Entonces, ahora es más complicado. Pero ahora he subido otra foto. Entonces ahora tenemos algunas cosas construidas que tienen más que 1000 legos. Entonces la misma cosa, que yo tengo todo en una caja, ya es una caja que pesa más, pero bueno, no pasa nada, y sigo echando. ¿Es posible que salga esas imágenes? ¿Todo juntado de esa forma? Pero, entonces ya, igual estás pensando, pero claro que no. ¿Ven? ¿Pero qué dices? Pero lo que nosotros decimos de la creación del mundo, que puede en un momento salir todo lo que necesitamos, entonces, en este momento, ni estoy hablando de los seres humanos, ni los animales, ni vida. Solo que salga el mundo, la tierra, con lo que uno necesita para vivir. O sea, oxígeno, las condiciones que se necesita. La temperatura adecuada, todo. Entonces, quitando el tema de vida, nosotros podemos convencernos que todas esas piezas que son necesarias, que fueron echadas y que se juntaron de una forma perfecta. Entonces ahora no estamos hablando de miles de legos, ni millones de legos. Estamos hablando de billones. Ya estamos hablando de un número gigante. Que ya todas esas piezas se juntaron en una forma perfecta. Pero aún así es más complicado. Porque claro, en mi ilustración yo he estado tirando los legos. Pero en el tema de la creación, de repente sin nada y nadie, es que, claro, no había una persona tirando los legos, ni tampoco estaban los legos. Entonces había nada y de repente salió esas imágenes. Salió ya el mundo, la tierra. Entonces la pregunta es, como hay tanto diseño en el mundo, ¿es posible que llegue a ser sin un diseñador? ¿Cómo ha llegado todo a tener tanto detalle y orden? Porque lo que yo he visto de las explosiones, cuando ya los científicos han aprendido cómo usar las fuerzas, cuando se juntan y hacen una explosión, no crea cosas. No crea diseño y orden. Destruye. Pero nosotros nos hemos convencido que es posible una explosión sin nada, que tampoco entiendo cómo ha podido salir una explosión sin nada, pero que haya habido una explosión que de repente ha creado todo lo que vemos. Entonces la pregunta de diseño es un problema para esa creencia.
Entonces yo he peleado con eso antes de ser un creyente y yo diría que no se puede contestar eso. Incluso científicos hoy en día dicen que todo lo que vemos han tenido un comienzo. Entonces, tiene que haber un comienzo del universo. Pero bueno, entonces tenemos, como hemos visto, tenemos la pregunta de causa. ¿Qué o quién ha causado lo que vemos? Yo diría, como dice el Salmo, que la creación proclama Dios. Y tenemos la pregunta de diseño. ¿Cómo ha llegado todo a tener tanto orden y detalle? Y entonces, también, como dice el Salmo, yo diría que la creación habla de la sabiduría, del diseño, del diseñador. Y la última pregunta que quiero ver, que quiero presentar hoy, es, hace referencia a lo que dice en el versículo 7 hasta el 10. Entonces aquí dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y entonces allí vemos el tema de la moralidad. Es curioso, ¿alguna vez has parado para pensar cómo sabemos bien y mal? Es curioso porque puedes viajar por las culturas y tenemos una base en común sobre lo que es bueno y lo que es malo. Puede haber algunos cambios, pero en la base estamos de acuerdo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Aquí en el Salmo, y en otros salmos vemos que es porque tenemos un Dios que es el juez, que proclama la ley y pone esa base. Porque si no, ¿cuál es la base del bien y mal? Entonces sí, todo se trata de la sobrevivencia. Si se trata de eso, muchas cosas que decimos que están mal, realmente puede ser hasta bien. Si se trata del resultado, si no hay un valor en sí de una acción, hay que juzgarlo según el resultado. Pero hay cosas que sabemos que están mal. Entonces, ya es algo que está claro. Hay que tener una base que está fuera. Pero hay que tener un estándar. Entonces aquí hay algunas fotos otra vez de cosas que enseñan cosas que yo diría que se ve o que nos traen a la mente una actitud de que es algo bueno o malo. Entonces, el tema de bullying, yo creo que sabemos que está mal. Pero ¿por qué está mal? O el tema de, por ejemplo, matar a alguien. Vemos cosas en las noticias que nos hacen sufrir, que nos traen tristeza. Porque vemos injusticia, pero incluso el tema injusticia depende de una base de moralidad.
Incluso la foto ahí de Hitler. Nosotros vemos esa historia y sabemos la maldad y horrible y que fue en contra de los derechos humanos. Y horrible. Pero la única forma de poder decir que lo que él hacía era malo es saber que existe un estándar de bien. Entonces, como pone ahí, para poder hablar de bien y mal, tiene que existir un estándar universal que viene de uno que define la base. Sin esa base, solo es una opinión. Pero aquí en este salmo también vemos que la ley de Dios es perfecta. Y Dios no solo habla de lo que es bueno y malo, Él es el ejemplo de bueno. Él es el ejemplo de santo. Él es el ejemplo de amor. Entonces, por eso podemos decir que lo que pasa en esas fotos, bueno, en 3 de esas fotos, es malo. Pero es curioso porque lo que hacemos es, cuando yo miento, es que mira, ha sido una mentira pequeña, no pasa nada. Pero cuando un político miente, es que es un mentiroso. Es que puedes creer lo que acaba de decir. Pero ¿ves lo que hacemos? Ahí es una moralidad basado en lo que queremos nosotros. Pero la moralidad real es 100% igual para todos. Como el refrán dice, si es café para uno, es café para todos. Entonces, solo puede existir una moralidad universal si existe un ser que pronuncia bien y mal. Entonces, hay que tener un estándar. Y tenemos un estándar. Y lo sabemos. Entonces, cada uno de nosotros sabemos cuando hacemos mal. Nadie nos tiene que decirlo. Incluso niños pequeños saben. Si no me crees, vete al parque. Y verás. Y entonces ya hay moralidad. Gracias a Dios, porque si se depende de mí, este mundo sería incluso peor que ahora. Pero nosotros elegimos seguir nuestros caminos en vez del camino de Dios. Y entonces, hoy simplemente vamos a terminar aquí, pero quiero volver a lanzar las 3 preguntas que todos nosotros tenemos que contestar. Si tú crees en Dios o no, hay que contestar estas preguntas porque son de realidad. Entonces, la pregunta de causa. ¿Qué o quién causó todo lo que vemos? Porque la ciencia, ahí no estoy hablando de la Biblia ni pastores, la ciencia dice que cada cosa que cambia o que comienza en la naturaleza tiene que tener una fuerza, una persona que lo causa. Sea una tarta de un bizcocho de chocolate o sea la creación. Y la pregunta del diseño. ¿Cómo ha podido llegar a tener todo tanto diseño, tanto detalle, tanto orden? Sin un diseñador. Y la última pregunta, la pregunta de moralidad. ¿Cómo sabemos la diferencia entre el bien y mal? ¿Depende del resultado?
Espero que no. Porque eso te puede llevar a hacer cosas horribles. O hay justicia. Hay una justicia que está más allá de un juez, que un tribunal, que un abogado, que hay una base que está más allá. Pero esas son las 3 preguntas. Y quiero terminar leyendo el otro versículo que he hecho referencia. A ello es Romanos 1. Y entonces dice, bueno, voy a leer simplemente el 1:20 y 21. Dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, o sea, las cosas invisibles de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces dice que en la creación vemos las cosas invisibles de Dios, como su poder y deidad. Al ver la naturaleza, al ver el orden, el diseño, la causa, la moralidad, vemos el poder y la deidad de Dios, la existencia de Dios. Por eso nadie tiene excusa. Pero vamos a leer los siguientes 3 versículos, porque nos dicen una cosa importante, que nosotros, dice que los seres humanos lo sabemos que existe. Pero hay un problema. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Según ese pasaje, Dios nos presenta lo que hacemos como seres humanos, que conocemos que existe Dios, pero en vez de recibirle, le ignoramos. Y creamos nuestros propios dioses, ya imágenes, ídolos. Y ya ponemos incluso nuestra sabiduría en el trono de Dios. Ponemos la atención ahí. Pensamos que, mira, es que yo no creo en Dios. Entonces ya, ¿y tú quién eres? Entonces, nosotros como seres humanos, yo también, nosotros nos vemos a nosotros mismos y creemos que nosotros somos el centro del universo. Que simplemente porque yo creo una cosa o no creo una cosa, es así. Entonces, tenemos que volver a dejar a Dios ser Dios. No hacer un ídolo o un Dios a nuestro gusto. Solo hay un Dios. Y Él es el juez perfecto. Él es el causador. Él es el diseñador. Y Él es el juez justo y perfecto que va a juzgar al mundo. Que al final pondrá las cosas en su sitio. Entonces, ¿existe Dios? Yo diría que el mundo donde vivimos proclama un fuerte sí. Pero nosotros tantas veces intentamos explicarlo con palabras grandes sin saber lo que decimos para escondernos de esa realidad. Te animo a pensar en estas 3 preguntas. Y si hay personas, si tú dices que yo ya creo en Dios,
yo te animo a usar esas preguntas. También para plantar semillas en las mentes de otras personas. Porque la misma creación nos muestra que hay un Dios. Como siempre, te quiero animar. Si tienes una duda, una pregunta, un comentario, contacta con nosotros. Si no estás de acuerdo con algo he dicho, también dímelo. Todos nosotros necesitamos aprender y podemos aprender los unos de los otros. Entonces, y la próxima vez que estás jugando con los Legos, por ejemplo, bueno, aquí está el mío, ya soy artista, se ve, ¿no? Entonces, recuerda que podemos ver el orden, podemos ver una obra así de arte y ver que tenemos un diseñador que obra en los detalles. No eres accidente y Dios te ama y tú eres muy importante para Él. Entonces Él está ahí contigo. Bendiciones y no olvides que tú vales mucho para Él. Hasta muy pronto. La historia te rescató, la muerte derrotó, cántelo, Cristo vive hoy.